Hola y bienvenidos al canal de Esto es Historia ahora.blogspot.com y al blog correspondiente, claro. Hoy voy a hablar de El Dorado, el mito del Dorado, sus repercusiones y para empezar, digamos que los europeos tenían su propia idea de lo que era su mundo y de lo que les rodeaba antes de llegar a América. Pero con la llegada al Nuevo Mundo esa realidad se difuminó, dando como resultado al mito y proporcionando fuentes que no nos permiten distinguir claramente qué es lo que pertenece al mito y qué es lo que hubo en realidad. Este problema se agrava debido al proceso de desarrollo posterior a la conquista por parte de los nativos americanos, teniendo como resultado la destrucción de algunas de esas fuentes. No obstante, algunas de esas fuentes han sobrevivido, y poco a poco se va reconstruyendo un pasado mucho más interesante que la espectacularidad que proporciona el mito. De entre los diversos mitos existentes se va a profundizar en el Dorado, debido a sus implicaciones, duración, su capacidad para agrupar a su alrededor otros mitos y por sus consecuencias. ¿Qué es lo que impulsa exactamente a adentrarse en un mundo totalmente desconocido? Una de las motivaciones al respecto es el oro, pero no es la única. También tenía importancia una buena posición política o los propios indígenas. Con esto el conquistador consigue afianzarse y consigue un mayor poder e influencia en el Nuevo Mundo. Pero sigue siendo complicado el acercamiento a la realidad americana por parte del conquistador, debido a una serie de circunstancias como pueden ser la tendencia a creer en este tipo de mitos en esta época, la continuidad del modelo de Colón y un irracionalismo mezclado con mesianismo. Se llega incluso a mitificar la propia figura del conquistador. Pero, ¿quiénes eran estos conquistadores? Aunque se les suele llamar soldados, lo cierto es que no lo eran en nuestros términos actuales, puesto que no cobraban un sueldo por ello y además se dedicaban a otros oficios. Tampoco eran todos españoles, puesto que también había indianos y africanos entre ellos. Ciertamente lo que tenían todos en común era la necesidad de participar en la conquista para encontrar unas mejores condiciones de vida. Se trataba de una vida en continuo sobresalto, con un único eje vertebrador, el mito del Dorado, siendo uno de los más importantes mitos de este momento y de los más duraderos, apareciendo por primera vez en 1539. Este mito presenta un desarrollo diferenciado dependiendo de la zona geográfica. Existen tres zonas destacadas: el Orinoco, el río Marañón y el río Amazonas. Las tres zonas no son compartimentos estancos, se influirán entre sí e incluso se dará un mayor desarrollo del mito en unas zonas en detrimento de las demás. Si empezamos en el Orinoco, en 1515 la expedición de Ponce de León ha sido un fracaso y en 1519 comienzan los primeros rumores de tierras ricas en oro. También hay rumores en el continente y gracias a ellos nacerá el mito del Dorado. En principio se trata de una región repleta de oro, a la que con posterioridad se le añade el ritual del cacique, que se baña desnudo y que al salir del baño se unge con trementina y se rocía en polvo de oro. Si se habían armado expediciones a otros lugares en los que supuestamente se iba a encontrar oro, este caso no podía ser una excepción. Por ejemplo, el explorador Philip Van Hatten inicia una expedición algo accidentada y tiene que volver antes de haber encontrado el Dorado. Estas expediciones permitieron mayor conocimiento del territorio, pero también obligaban al mito a desplazarse, a transformarse y a crear nuevas versiones de él mismo. Se especula con que será un noble ancoayo el que, habiendo sido maltratado, decide desligarse del mundo en una laguna. Otra posibilidad consistía en que el Dorado podía tratarse de un lugar donde un cacique escondiera un tesoro sin poder encontrarlo después. También puede ser una tierra de riqueza y libertad en donde vivían los últimos ingas. Estos los explicaremos un poquito más adelante. O incluso también podía estar situado al otro extremo del continente y ser llamado así debido a sus suculentos tesoros. En el Marañón, además del mito del Dorado, se desarrolló el mito de los ingas. Consistía en que los ingas son un imperio formado por gentes huidas a los ríos o a las montañas que intentaron conquistar Quito, un lugar que supuestamente contiene una serie de riquezas fabulosas. Esto será lo que incentivará a las expediciones de Pizarro y Orellana. Por último, la zona del Amazonas se caracterizará por la búsqueda del Dorado por parte de extranjeros. Al tratarse de un lugar muy frondoso, el control por parte de las autoridades españolas será menor. No la encontrarán tal y como pensaban que sería, así que continuarán desplazándose en su búsqueda hasta que con la llegada del siglo XVIII se dan una serie de cambios psicológicos y sociológicos que darán como resultado que ya no se crean el Dorado. No obstante, antes de llegar a esta situación, muchos hombres habrán muerto de hambre, enfermedades, desastres naturales o motines en su desesperada búsqueda. Esto es todo de momento. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!